de YouTube, que es RCR750. RCR750 es nuestro canal en YouTube. Si ustedes ingresan allí, pueden ver en diferido todos los programas de la estación. Tenemos a Daniel ya en línea. Sí, Daniel, buenas tardes. Aló. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Daniel? ¿Cómo está? Muy bien. Un saludo para ti y para toda la audiencia que ya a esta hora se encuentra conectados. Les envío un caluroso saludo a pesar de que en este momento me encuentro bajo una una incipiente nevada, la primera nevada del año acá en esta bella ciudad sajona. Parece que Greta tiene razón porque imagínate tú, ya está casi terminando el invierno. ¿Cómo así? ¿Qué razón? ¿Por qué? Porque el cambio climático. No había nevado en todo el invierno. Y apareció hoy la nieve. Estamos hablando de que ya estamos vamos hacia el último mes de invierno y ahora es que viene a nevar. Las temperaturas bajo cero fueron muy contadas veces durante el invierno. Y las nevadas fueron nulas, no hubo. Hubo sí algunas lluvias con granizo, algunos chubascos ahorita, y fue en toda Alemania, me reportan mucha gente. Entonces ahorita hay una incipiente nevada, que seguramente será una, como decían las abuelas, una harinita. Y bueno, y así vamos. Yo no sé si esto, si Greta tiene razón o no, pero entiendo que lo del cambio climático es una cuestión que va más allá de las leyendas urbanas, pero mi preocupación no es ya sobre el invierno, sino sobre el verano que nos espera, porque si el invierno fue caliente, bueno, en el verano yo me prepararé entonces para asar salchichas en la capota de los carros, ¿no? En la ventana, porque imagínate, ¿no? Claro. Pero bueno, no importa, para adelante, chico. Para adelante. El que no va para adelante es Diosdado, Diosdado está una cara de amargado, vale, ahí está. El que no va ni para adelante ni para atrás es Chávez. Ah, no, Chávez, empezando. Primero Chávez y después Diosdado. Bueno, y Nicolás ahí. Vi por ahí una declaración del señor Diosdado. Ajá. Imagínate tú esto, ¿no? Imagínate tú la señal que están dando los tiempos. Mire, vayan anotando y tengan cuidado y mire, no salgan de casa sin su amuleto de confianza o sin su estampita del santo que ustedes le rezan o sin su Biblia o sin su oricha o sea cual sea la creencia que usted tenga. Ayer comenzó la cuaresma y comenzó mal. Bueno, para Diosdado. Claro, pero hay gente que es qué sé yo, hay gente que es santera, ¿no? Hay gente que es evangélica, hay gente que no cree en nada, pero hay unos que tienen amuletos. Entonces, si usted lo que cree es en amuleto, y usted tiene su Pepe Samuro, o usted tiene la cadenita que le regaló su abuela ensalmada, el azabache roja, el azabache ese que le pusieron a Neomar cuando lo bautizaron, ese mismo, con la tirita roja. Váyalo agarrando, porque Diosdado Cabello ha dicho lo siguiente. A ver. Diosdado Cabello aplaude la participación de Stalin González en conformación del CNE. Eso. Bueno, ahí está diciendo que él no tiene miedo de ir a elecciones parlamentarias. El señor dice, bien bueno que los que dicen que no quieren elecciones estén participando en la conformación del CNE. Ayer vimos a Stalin, vocero de Guaidó, y de los que no quieren elecciones, participar en el comité. Y dice, Cabello, porque siempre por supuesto, ¿no? Perro huevero, aunque le corten la trompa. Cabello sostuvo que no será el CNE quien le otorgue los votos necesarios para que la oposición obtenga sus dirigentes en los distintos poderes públicos nacionales, sino que será el pueblo venezolano. El comité de postulaciones es una petición política de sectores opositores y del PSUV para conformar un CNE. No creíble, porque el actual es creíble, sino un CNE con carácter para que ellos se sientan cómodos para participar, agregó. Bueno, esto es una reseña que hace la gente del diario de 2001. Yo lo que creo, de verdad, bueno, yo no, van para la pieza, lo estoy diciendo desde ayer. Cuidado. Van para la pieza, Neomar, que es una cosa, yo estoy viendo esto y digo, bueno, pero y aquí estas mentiras no son verdad, el carnaval terminó y aquí la gente se dejó la máscara. Entonces,
Creo que es necesario decirle la verdad a la gente. Mira. Eso de que estamos quemando una etapa, como Sí. tú bien lo decías ayer. Sí. No, tranquilo que lo que estamos es quemando una etapa. Pero las señales que se están dando son unas señales bien lamentables. Aquí todo indica que están, o sea, para empezar, lo primero, lo que yo en lo particular he señalado siempre, mi preocupación con respecto a la coherencia. Tú no puedes pasar desde el 5 de enero del año 2019, del año pasado, diciendo que este régimen es usurpador, es una tiranía, son unos delincuentes, son terroristas, tienen vínculos con el Hezbollah, son narcotraficantes, están exportando oro de sangre, se están enriqueciendo a costa del hambre de los venezolanos. Tú no puedes tener 1 año y medio con ese discurso para terminar sentado en una mesa con ellos negociando un CNE. Bueno, pero Daniel, pero ya no pasó Oslo, y ya no pasó Oslo y ya pasó Barbados, que en el momento no había cómo explicarlo, o es que estamos hablando de algo nuevo. No, es que aquí lo que parece, es que la memoria... Omar, no seamos obvios. Es que aquí lo que parece... Vamos a ir al más allá. ¿Tú no crees que esto que se está haciendo es algo que es la ejecución de lo que se cuadró en Noruega? Yo creo que sí. Yo creo que aquí se está ejecutando un pacto secreto. No llego hasta allá. Yo sí. Yo sí, porque estamos hablando de Diosdado, estamos hablando de Stalin, estamos hablando de los falsarios y los prostibularios. Eso es así. Por cierto, hay otro problemita. Empiezan a salir, a hacerle llegar a uno desde distintos puntos, de distintos sectores, de diputados opositores, que yo no creo que no trato ya ninguno, pero le hacen llegar unos mensajes por ahí cifrados como para que uno lo sepa, para que uno le llegue. Compañero, para que sepa. Sí, para que, compañero, mire, para que sepa, mire, tenga cuidado, mire, tal. Bueno, de que parece ser que hay nuevas deserciones en el bando opositor. ¿Cómo así? ¿Que en la fracción? Bueno, no sé. Eso es una de las cosas que se está discutiendo, porque dice que, bueno, que parece ser que hay otros diputados descontentos dentro del bando opositor que apoyó a Guaidó y que entonces hay algunos temas y algunas cosas por allí, inclusive que se han peleado por grupos de WhatsApp de los diputados, que se han sacado diputados porque no confían en su presencia allí. Eso, estamos en medio de una vorágine silenciosa. Mira qué poético me he puesto. Sí, todo un poema. Mira, en medio de todo esto, para no seguir ahondando en lo que ya comentábamos el día de ayer y nuestro escepticismo, Daniel, creo compartido, sobre las perspectivas que ofrece una comisión colegiada que ya al día de hoy podemos decir que sí, que revisando la lista es más o menos 5 y 5. Eso es lo que decidieron en la comisión de postulación que pretende renovar el CNE. Pero para no ahondar en eso y nuestro escepticismo sobre cosas que lo que podríamos decir es que no son nuevas, de manera que si se estudia la historia reciente de Venezuela y si se observa la tendencia de las actuaciones del chavismo en medio de momentos de distensión, entre comillas, del conflicto opositor-chavista en estos últimos 20 años y se observa los intentos que se han hecho por distender ese conflicto a través de mesas de diálogo, comisiones colegiadas, casi que mesas técnicas de agua, mesa de todo tipo, pues mesa redonda, cuadrada, triangular, ovoide, con forma de trapecio, con todo tipo de mesa, y el resultado ha sido más o menos el mismo, y siempre hago la salvedad de que la historia tiene momentos de contingencia o de ruptura con los paradigmas ya de alguna manera que se han institucionalizado, es decir, la historia preserva la posibilidad de que haya cambio, pero que atendiendo a las continuidades que nosotros hemos observado, no parecen estar cambios en medio de lo que puede venir de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, en cuanto a conseguir una resolución del conflicto por la vía que está planteando esta designación de los rectores del CNE de manera colegiada y conjunta. Desatendiendo eso, hay una información, Daniel, de Iván Simonovic, que sigue muy activo en los Estados Unidos. Iván Simonovic ha señalado en su cuenta de Twitter, @Simonovic en Twitter, que ha consignado el día de hoy al Departamento de Estado una nueva lista de nombres de funcionarios gubernamentales venezolanos activos, es decir,
que están todavía en la nomenclatura del poder de Maduro, y retirados también, que residen o visitan frecuentemente los Estados Unidos de América, así como la de sus familiares, y que a final de cuentas, ¿por qué es importante la lista? Porque son personas que se han favorecido directamente de delitos que han cometido en Venezuela. En cristiano, en dos platos. Gente que habla bien y bastante paja del imperio, pero que le encanta irse para el imperio con los reales que han expoliado al erario público venezolano para ir a aprovechar allá de las oportunidades que ofrece una sociedad de mercado, de democracia y de libertad como es los Estados Unidos de América. Allá les encanta ir. Bueno, bien interesante. Vamos a ver si esa lista se hace pública en los próximos días. Bueno, que lo saquen a patadas. Que no hagan pública la lista, que lo saquen a patadas. No, que le confisquen los bienes, porque eso es lo que más les duele, que le quiten la plata. Eso es lo que les duele a ellos, que le quiten la comodidad. Que lo saquen a rastras. Que le digan, lárgate de aquí, chico, que tú no haces nada aquí. Estas aguas limpias no son tus charcos, pescados salados. Mira, nos vamos al corte comercial. Mira, nos vamos a ir al corte. Hoy es 27 de febrero del año 2020. Sí. Pues se están cumpliendo 31 años de los eventos del 27 de febrero del año 89. Eventos que, sin duda alguna, parten en dos la historia que ya había empezado hace unos años, por lo menos unos 15 años antes, de donde se empieza a coger impulso el plan de la izquierda insurgente derrotada en alianza con militares felones y traidores para la toma del poder que finalmente logran con subterfugios electorales en el año 98. Vamos a ir al corte comercial y al regreso, dentro de la sección Voces de la Democracia, nos dedicaremos a revisar algunos los eventos de ese día, sus causas y sus consecuencias. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Hace 31 años se produjo ese hecho que marcó a una generación de venezolanos, entre la que me incluyo, ¿no? Yo nací el año antes del famoso sacudón, también llamado y mejor conocido como el Caracazo. Un estallido popular que al día de hoy, como yo decía en Twitter, yo creo que todavía es una materia de estudio, queridos amigos, saber si sus causas fueron totalmente naturales, espontáneas, por así decirlo, o más bien estaban bien dirigidas y fueron preparadas. Es decir, no sabemos si al día de hoy, 31 años después, la famosa leyenda de que el Caracazo fue el levantamiento de un pueblo frente a la opresión de un sistema político es verdad, o de que más bien dentro de ese sistema político había agentes conspiradores que trabajaron para crear el Caracazo, es la verdad de esta especie. O sea, no sabemos todavía al día de hoy cuál es la versión que realmente ofrece mayor cantidad de explicaciones sobre un hecho que el día de hoy, repito, cumple 31 años. En medio de esto, una situación fatídica motivada por, como ustedes saben, según la leyenda oficial, por un paquete de medidas económicas aprobado por el recién electo, tenía pocos días de haber tomado posesión del cargo, Carlos Andrés Pérez, y que empezó a través de unas protestas por el aumento del combustible y por ende de los pasajes de transporte urbano, y que tuvo expresión en la periferia de Caracas, dejó varias decenas de personas heridas y por supuesto también muertos. En medio de esa situación hubo una voz, y siempre lo hemos referido cuando toca hablar de esta fecha, que a título de ser ministro de la Defensa de la época y general del Ejército, salió a darle un mensaje al país y hacer un balance de la situación que ocurría en aquel 27 de febrero de 1989. Es el general Ítalo del Valle Aliegro, de cuya alocución tenemos hoy en día el video para compartirlo con ustedes acá. Quiero hacer hincapié y recalcar que la tranquilidad no solo ha regresado por la actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino por la conducta del pueblo venezolano, que reclama el derecho a la paz y a la tranquilidad, porque esa es la costumbre de nuestro pueblo. Nosotros gozamos de un sistema democrático donde cualquier diatriba o donde cualquier controversia encuentra los caminos del diálogo y de la concertación para llegar a soluciones favorables para todas las partes. Por ello, no se puede permitir, y las Fuerzas Armadas no lo pueden permitir, que minorías que no quieren entender esta situación aprovechen cualquier evento para desatar una ola de intranquilidad en toda la nación. Por lo tanto, yo le ruego a todo el pueblo de Venezuela que colabore con sus Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas que a través de toda la historia han demostrado ser unas Fuerzas Armadas dedicadas a su trabajo y unas Fuerzas Armadas estructuralmente democráticas y convencidas que nuestro sistema democrático es lo mejor que tiene el país. Por ello, estas Fuerzas Armadas tienen una voluntad de servicio, un deseo de ser útiles y son estructuralmente democráticas por razonamiento lógico, y ello nos conlleva a cumplir con todos los deberes que las leyes de la República nos establecen. Colaboren con sus Fuerzas Armadas, tengan confianza en ellas y esta situación se restablecerá más pronto que tarde. Bien, era Ítalo del Valle Aliegro para ministro de la Defensa de dos gobiernos. Porque Ítalo del Valle Aliegro fue nombrado ministro de la Defensa por Jaime Lucinchi, fue el último ministro de la Defensa de Jaime Lucinchi, y cuando Carlos Andrés Pérez asume la presidencia,
lo deja, pues no había cumplido todavía su tiempo de servicio para pasar a retiro. Y por el respeto que tenía Italo del Valle Allegro y por el respeto a las formas con las que se trataba a las Fuerzas Armadas en aquel momento, se dejó a Italo del Valle Allegro, lo ratificó Carlos Andrés Pérez como ministro, cosa que fue buena para esta circunstancia, pues Italo del Valle Allegro de alguna manera podía tener una visión sobre el apresto operacional de las Fuerzas Armadas en un momento como ese, cosa que probablemente un ministro recién llegado al cargo no hubiese tenido. Eso es importante porque de alguna manera da una perspectiva sobre el asunto. Ahora, ¿qué ocurre? Que en este momento, pasados 31 años, ya nosotros tenemos que dar por enterrada la tesis del sacudón y del caracazo como explosión social espontánea. Esa tesis se murió. Eso está enterrado. La lápida, por cierto, sobre esa tesis, que fue fundamentalmente establecida por los mismos grupos de la izquierda que ayudaron o que tomaron el control de universidades y centros de estudio después que fueron derrotados en la guerrilla, que se infiltraron en las Fuerzas Armadas y que tomaron además y que tuvieron tomaron estas organizaciones disfrazadas de defensoras de los derechos humanos y además de eso contaron con la muy destacada colaboración del sector más recalcitrantemente izquierdista de la izquierda venezolana, agrupada en los jesuitas dentro del Centro Gumilla, que tenían inclusive aquel órgano de divulgación de la mentira que era la revista SIC, donde ellos dejaron establecido que la gente tenía hambre y la gente por esa razón se alzó la gente y bajaron los cerros de forma espontánea. El día que bajaron los cerros. Bueno, ya toda esa tesis, toda esa estupidez que le vendieron a la gente y que sobre ella se monta la farisea historiografía chavista diciendo que gracias al 27 de febrero la indignación nubló la mente de los jóvenes comacates que inspirados en las luchas del pueblo se montaron como si no fueron ellos los que dispararon. Bueno, sobre eso se monta el chavismo, sobre esa tesis. Esa tesis se murió, eso se acabó, eso es mentira. Quien termina de ponerle la lápida a esa tesis ridícula, izquierdista, que prácticamente viene siendo fundamento, pilar del relato histórico chavista, es nuestra querida amiga Thais Peñalver en su libro La conspiración de los 12 golpes. Si usted lee, me cree a mí, si usted lee La conspiración de los 12 golpes, si usted además, yo he tenido por cierto una conversación reciente con el vicealmirante Carratú Molina, que la he compartido la voy a compartir en mis redes. El vicealmirante Carratú Molina, además de eso, me ha dado una perspectiva interesante, porque él dice, no, que el 27 de febrero está atravesado dentro de 3 eventos y todo eso termina con la salida de Carlos Andrés Pérez. Entonces, si se hace una línea del tiempo, desde el 83, cuando empezaron las conjuras de las logias militares que ya llegan a altos oficiales, Ochoa, Peñalosa, todos esos bichos que llegaron a coroneles y empezaron a montarse en la tesis de la conjura de los notables, más el juramento del Samán de Güeres. Desde ese momento hay otro evento, que es el que suma el vicealmirante, que es la crisis de la corbeta Caldas del año 87, que dejó al descubierto que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para un conflicto de gran magnitud como el que se había presentado. Que después de terminarse la guerra de guerrillas, el apresto operacional de las Fuerzas Armadas no era suficiente para enfrentar. Lo que pasa es que había un presidente como Lucinchi que se fajó y dijo, no, si no te quitas de ahí te hundo. Es otra cosa. Pero ahí se desataron una serie de cosas. Por ejemplo, a raíz de la crisis del Caldas,
se le permitió a las Fuerzas Armadas manejar el presupuesto militar para la compra de pertrechos y armamento de alto calibre y todo lo demás sin pasar por el control del Congreso. Cosa que significó que la clase política se enfrentara a la clase militar. Porque entonces los militares no tenían que andarle jalando a los políticos para que aprobaran una partida para la compra del armamento necesario para la cuestión militar. Pero también eso causó que la corrupción se mudara del Congreso para Fuerte Tiuna. ¿Entiendes? ¿Qué pasó ayer? Empieza toda una situación donde el caldo estaba hecho para montar la olla. Y la olla empieza a darse y empieza a estallar cuando en agosto del año 87, no, en octubre del año 88, se da la famosa noche de las tanquetas. Claro. Cuando le rodean el Ministerio del Interior, la Viñeta y otras dependencias con unos tanques al presidente encargado de la época, Simón Alberto Consalvi, que era el ministro del Interior y que estaba encargado de la presidencia por viaje del presidente de la República. Y después de eso, antes, ya estamos de todo lo que estamos diciendo, echando para atrás. Antes del 27 de febrero, hubo un evento fundamental entre dos en particular. Uno, la masacre del Amparo, que fue en el año 88, después de la... ¿Por qué es importante? Porque empieza toda aquella cuestión de descrédito en contra de las Fuerzas Armadas. Era una de las instituciones más respetadas en todos los sondeos, junto a la iglesia, junto a las universidades y junto a los medios de comunicación. Y empieza aquella labor de que los militares eran unos asesinos que habían matado a unos pobres campesinos que estaban pegando propaganda de Carlos Andrés Pérez en el Caño La Colorada. Y salía entonces Walter Márquez llorando en televisión. Y salía Enrique Ochoa antihipiando en televisión. Y salía esos defensores de los derechos humanos diciendo esos pobres pescadores que estaban solitos pescando con una atarraya. ¡Ay, que llegaron unos militares malucos! Ajá. Y después ocurre cuando recién asciende a la presidencia Carlos Andrés Pérez, el alzamiento de la Policía Metropolitana. Recién asumido Carlos Andrés Pérez, antes del 27 de febrero. La Policía Metropolitana se insubordina por reivindicaciones salariales en contra del nuevo comandante de la Policía Metropolitana que se había nombrado, León Orsini. Todo eso ocurre antes del 27 de febrero. Entonces después viene y me cuentan a mí que el 27 de febrero ocurrió porque una señora no la dejaron montarse en el autobús en Guarena porque ella no iba a pagar el pasaje y por ahí empezó el pueblo a reclamar a nivel nacional. Mira, por aquí. Vamos a la pausa comercial después de este recuento histórico, incluso de los antecedentes de una fecha que hoy está cumpliendo 31 años, repetimos, de el Caracazo. Y a la vuelta, algunas reflexiones adicionales sobre lo que ha ocurrido 31 años después. El Caracazo mirado después de 31 años después de esta pausa comercial. Ya venimos. RCR se está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Hablábamos en el corte anterior de que hay básicamente dos maneras de abordar la fecha 27 de febrero de 1989. Y una de ellas es a través de lo que se ha convertido, como dice Daniel, en una especie de lugar común dentro de la historia oficial contemporánea de Venezuela, que tiene que ver incluso con el hecho de lo que se imparte en las escuelas, y no ahorita, cuando Chávez comenzó a gobernar en el año 99, sino incluso antes, porque yo recuerdo mi primaria, que tiene que ver con los medios de comunicación y la versión que se comunicaba en los años posteriores a 1989, y que tiene que ver con el ambiente y el ámbito cultural en general de Venezuela. Y esa versión es: había un pueblo pasando hambre que estaba oprimido y que la clase política gobernante de aquel momento no atendió debidamente. Y ese pueblo, esencialmente poblador, valga la redundancia, de los sectores populares, de los barrios en Caracas, de los cerros, bajó y fue por lo suyo. Y entonces allí incluso hay, desde el punto de vista fotográfico, una cantidad de evidencias. Por ejemplo, la famosa foto, que hoy la recordaba, del hombre con la media res al hombro. Y allí hay además fotos de cosas, o sea, de cantidad de cosas, equipo de sonido. Daniel habló una vez de un tipo que en La Guaira se robó una máquina de hacer llaves, porque él... Sí, después lo nombraron jefe civil. Después... alias Petete. Petete, bueno, Petete se robó la máquina. Oye, el famoso cuento, porque hubo muchos cronistas en la época, ¿no? Ajá. Y hubo mucho trabajo, buen trabajo hecho por los medios de comunicación. Uh-huh. Hubo uno que dijo que él se había robado, que él se había llevado para su hija, que es estudiante, una máquina de escribir con televisor. Que era una computadora y no sabía qué demonios era. Un invento de la modernidad. Mira, pero entonces, claro, pero tú sabes que cuando tú hablas de los medios de comunicación es importante, porque no sé si es por allí que vas, ¿no? Pero a los medios de comunicación se les termina, porque fíjate todo lo que los antecedentes que yo te mencioné, pero entonces el relato de los políticos que estaban en el poder no habla de todas estas cosas. De lo que habla es de que los saqueos se extendieron por culpa de los medios de comunicación. Bueno, esa es la versión de la élite gobernante en aquel momento. Estoy hablando fundamentalmente de los dirigentes de Acción Democrática. No, esto es culpa de los medios de comunicación. Entonces era una pelota, Daniel, una papa caliente, en medio de una visión, creo yo, que ha cobrado cuerpo, especialmente, por lo menos yo tengo como punto referencial el mismo que tú has marcado en el corte anterior, a través del trabajo, por ejemplo, arriesgado, porque hay que ser arriesgado en medio de una corriente de opinión que tiene 30 años, o 25 quizá para cuando se publicó el libro, hace 5 años, de Thais Peñalver, que dice, mira, la visita de Fidel Castro a Caracas, cuando se hizo la famosa coronación de Pérez en el Teatro Teresa Carreño, es bien sospechosa, porque ahí llegaron unas valijas que no eran precisamente diplomáticas. Ahí llegaron, de acuerdo a ciertas presunciones, incluso se podía pensar en armamento que ingresó ilícitamente al país. ¿Para qué? Bueno, a la semana se produce. Estoy diciendo que se produce a la semana. Pérez no tenía 3 meses gobernando cuando se produce el Caracazo en el año 89. Fíjate, cosas importantes. Vamos al objetivo. Cuando se produce el Caracazo, Pérez no había puesto en marcha ni el 30% de las medidas del famoso paquete de ajustes macroeconómico que se hizo en aquel año, capitaneado por, entre otros, Miguel Rodríguez, Herbert Torres, Fernando Martínez Mótola, Roberto Smith Pereira, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento no habían empezado a tomar cuerpo, que de hecho creo, me podrán corregir los historiadores de la época y los cronistas de la época, creo que nunca logró tomar cuerpo completamente el programa. Pero de hecho, para aquel momento, por razones temporales, era imposible
que se viesen los impactos de la crisis que hay que decirlo, inicialmente siempre generan estos programas de ajuste por shock, porque eso ya ocurrió en toda América Latina, en todos los sitios donde se aplicó. Solamente que otro hecho curioso es solamente en Venezuela el único país en el que este programa de shock generó los efectos que generó. Lo hizo Menem en Argentina, no produjo estos efectos. Lo hizo Fujimori en Perú, no produjo estos efectos. Lo hizo, claro, una cantidad. Bueno, estaba terminando de salir Chile en los 80, a mediados de los 80 de Pinochet, en el año 88, ¿no? 87, se produjo el plebiscito. Pinochet hizo un programa parecido, orientado por la Escuela de Chicago en economía, y no produjo estos efectos. Claro, Pinochet era un dictador. No, en ninguna parte de este lado del planeta se produjeron los efectos que curiosamente se producen en Venezuela. Por espacio temporal, lo he dicho, no pareciera poder correlacionarse desde el punto de vista racional las medidas con los efectos. Que es que se dice, no, mira, esto es directamente proporcional. Las medidas causaron esto. No puede. Lo otro está, Daniel, y es lo que más me interesa a mí en estos momentos, en la mirada 30 años después, 31 para ser exactos. 31 años después, si tú recordarás, como tú bien lo acotaste en el corte anterior, Chávez cimentó una especie de narrativa donde el 4 de febrero del año 92 era una continuación por otras vías del 27 de febrero del año 89. Nunca, pero dígalo bien, nunca, claro, más allá de que si adoptamos la hipótesis de que el 27 fue provocado y no fue espontáneo, nunca Chávez tuvo nada que ver con el 27 de febrero. O sea, él no puede arrogarse esa fecha en ningún modo, porque si acaso es que esa fecha tiene vida propia, nada tiene que ver con Hugo Chávez. O sea, sí tuvo. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, sí tuvo que ver. Luego se ha hablado de que los padres de la criatura de Hugo Chávez, y entre ellos está un invitado que tuvimos nosotros varias veces en este programa, que es Douglas Bravo, sí tenían que ver con el 27 de febrero. Pero fíjate. Bueno, pero que ven acá, Neomar, volvemos a pasar por alto una parte importante de todo este relato. O sea, aquí no se puede, dentro de todo este relato de la izquierda postinsurgente, derrotada por militares valerosos, y la clase política alcahueta que permitió su existencia y que dirigía al país para el momento del 27 de febrero, y el chavismo, esos tres han permitido que se establezca diría un abogado, una verdad procesal. Bueno, que aquí hubo una masacre, pero entonces se habla de una masacre, los culpables son los políticos, pero nadie habla de quiénes dispararon. Pero si hubo una masacre, ¿quién disparó? Aquí eso de la obediencia debida ha quedado abolido en la gran mayoría, en la totalidad de las normativas internacionales de hace bastante tiempo. Lo que dispararon fueron los militares. Y esos militares tienen nombre y apellido. Por ejemplo, ¿dónde estaba Francisco Elías Cárdenas el 27 de febrero? Matando gente en el Valle. Ahí estaba. ¿Dónde estaba Jorge Luis García Carneiro? Matando gente en Caracas. ¿Dónde estaba Acosta Carles, el que mataron ese día? Estaba echándole plomo a unos francotiradores que estaban metidos en un barrio. ¿Dónde estaba Padrino López? Dígame, porque si estos militares dicen que ellos estaban en desacuerdo con eso, ellos me tienen que decir a mí dónde estaban ellos ese día. Que digan dónde estaban. ¿Dónde estaban? Ah, no, que yo todavía era cadete. Ah, bueno, pues, ok, está bien. No, pero ¿y el que ya era teniente dónde estaba? ¿Y el que tenía rango de capitán dónde estaba? Ah, me van a decir, porque Hugo Chávez dice que él tenía lechina y estaba de reposo. Pero ahí hay datos y hay suficiente. Yo no puedo creer. Chávez decía que él tenía lechina ese día y que él estaba de reposo. Sí, claro. Y parece que hay testigos de que en efecto él estaba de reposo. Ah, bueno. Porque tenía lechina. Sí, pero el planteamiento es el siguiente. Si estos tipos están conspirando con la izquierda para dar un golpe de Estado desde el año 83 y esa izquierda se mete a promover lo que ocurrió el 17 de febrero, es lógico pensar que estos tipos no estaban al tanto de la situación y no participaron en ella. Es evidente que era necesario para ellos dentro de sus locuras izquierdistas. Ellos estaban empujando al caos para en medio del caos dar el zarpazo militar. Y eso fue lo que hicieron. Porque lo que ocurrió ese día, esos días, porque fueron varios, no fue el 27 de febrero nada más. O sea, fueron días que duraron hasta bien adelante marzo. Lo que ocurre es, yo nunca lo voy a olvidar y yo siempre lo repito, yo tenía 9 años. Yo nunca voy a olvidar cuando salieron en jeeps los soldados del batallón Simón Bolívar. Yo vivía enfrente del batallón Simón Bolívar en Vargas. Cuando salieron los soldados en jeeps, varios, un convoy completo, apertrechados
para el combate, y cuando pasaron frente a los bloques de marzo, la gente los aplaudía a rabiar. La gente decía, oye, viene el orden, por fin se va a acabar esto. Pusieron orden. Eso ocurrió. ¿Por qué? Porque el venezolano estaba pidiendo la mano dura militar, que el militar tenía que poner orden. Por eso es que cuando el chavismo dice que el 4 de febrero, o que el chavismo es heredero del 27 de febrero, tienen razón, pero no porque ellos se hayan indignado, no, sino porque todo eso sirvió para que el venezolano se ratificara en su creencia de que la solución estaba en una mano dura militar, y la invocaba y la llamaba. Por eso es que el 4 de febrero la gente decía, bueno, por fin aquí, bueno, pero es que alguien se tenía que alzar, alguien tenía que hacer algo. Por eso es que Ítalo del Valle Alegro, cuando sale en televisión a dar ese discurso que escuchábamos en la sección, se convierte en presidenciable. ¿Tú no sabías eso? De Copey, ¿no? Ítalo del Valle Alegro se convirtió en un hombre que en ese momento este hombre tiene que ser presidente, porque aquí andaba la gente buscando una charretera de la cual agarrarse. Vamos a ir al corte comercial. Eso ocurrió. Vamos a ir al corte comercial y venimos con la conclusión del programa del día de hoy. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito, y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. En todo caso, después de 30 años del 27 de febrero... 31. Bueno, más de 30, pues 31, para ponerlo exacto. Del 27 de febrero de 1989, Daniel. Eso que trató de ser convertido en una fecha iniciática, casi una liturgia del chavismo, que era una fecha que daba justificación histórica, como tú has dicho, a la irrupción de los militares en la política y al derrumbe, a la ruptura con un sistema político que ya para aquel entonces cumplía algo así como 30 años en el poder, se ha convertido en un hecho que, si lo miras bien, por unos años funcionó como una especie de opio para el pueblo. Es decir, la gente todavía hablaba cuando llegó Chávez y gobernó los primeros años a Venezuela de sí, no, es que el Caracazo esto y el Caracazo aquello, pero que si tú te pones a valorar realmente qué dice la gente hoy día del Caracazo y cómo lo vincula como justificación histórica del chavismo, pues es prácticamente algo que no tiene importancia. Ya el Caracazo, por razones incluso de las explicaciones propias que para muchos, como les he dicho, como nosotros,
lucen absurdas, como por ejemplo esto de decir que la miseria de un pueblo llevó a este tipo de acciones, cosa que ya les he dicho, no es posible por razones temporales, al menos vinculadas al paquetazo así llamado, el paquete de medidas económicas aprobadas por Pérez a principios de ese mismo año 89. A raíz de todo lo que ha ocurrido de deterioro, en términos de deterioro del país en estos últimos 20 años y sobre todo en los últimos 10, no hay manera de sacar a colación el Caracazo como un episodio feliz y como una justificación de nada. Las razones, y esto es típico encontrarlo en Twitter, Daniel, al día de hoy, para la producción de un nuevo Caracazo están más que dadas. De manera que allí hay una nueva verificación de la posible no espontaneidad del momento en el que se produjo el Caracazo. O sea, no, la gente dice, mira, cómo está la condición de vida de los venezolanos actualmente. ¿Está o no está la circunstancia para que se produzca nuevamente un sacudón? Bueno, si nos atenemos a la explicación oficial de la historia de Chávez y de todas las cosas que se han dicho de hace 30 años, pues más que dadas. Y no ha pasado nada. Pero que vuelvo y repito, la importancia, y un saludo de nuestra querida Thais Peñalver, que si no nos está escuchando, le dirán que estábamos hablando tuyo, Thais. Y es grave que no nos esté escuchando. No, yo estoy seguro que sí. Pero fíjate que en el libro Thais Peñalver habla de todos los eventos que ocurrieron exactamente iguales a el Caracazo, aunque en Venezuela, por supuesto, como en Venezuela el rentismo petrolero y nuestra vocación violenta como sociedad que siempre queremos, que es tan violenta que la queremos ocultar, siempre. Nosotros somos unos violentos chéveres, porque somos violentos, fíjate, la gente se cae a tiro en las autopistas y se tapa con los carros. Pero bailamos tambor. Y se mandan esas notas de voz diciendo, ya, los partimos. Una cosa impresionante que uno escucha la nota de voz y uno no sabe si el tipo es policía o es malandro, o las dos, ¿no? Bueno, Thais Peñalver te señala todos los sitios en América Latina donde se hizo lo mismo. En la misma cuestión, una agitación por un tema, y entonces empieza, y unos saqueos y una cosa un poco muerta, una cuestión, y todo un asunto contra el gobierno. Eso es una cosa cubana. Una cosa cubana. De hecho, aquí durante muchísimo tiempo hubo una leyenda urbana que viene pasando el tiempo, entonces uno empieza a pensarla. Hay una leyenda urbana que indica que quizás algún día alguien echará el cuento, porque siempre quiere echar el cuento, de que cuando Fidel Castro fue a Venezuela para la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, en las valijas diplomáticas que llevaban un poco de armas que se repartieron a delincuentes de la izquierda en Venezuela. Es que eso lo estábamos Nunca, por supuesto, una leyenda urbana, no tenemos prueba de eso, pero eso fue una cosa que se dijo durante muchísimo tiempo. Y luego ocurrió el 27 de febrero del 89. Ya había pasado eso en Argentina, había pasado en República Dominicana, había pasado en Brasil, había pasado en distintas partes del continente. Entonces, ¿por qué? Entonces viene ahorita una cosa que yo le he dicho a más de uno de estos revolucionarios insurgentes de los 60, hoy opositores, y eso te lo he dicho a mi amigo Carlos Tercel. Y esto se lo he dicho a los amigos de la causa R. Y esto se lo he dicho a los amigos del Tercer Camino. Y los de Bandera Roja, que no son amigos míos ni son amigos de nadie, porque no son amigos de ellos mismos, se la pasan peleándose y matándose. A todos les digo lo mismo. Ojalá ustedes tuvieran los santos riñones y las santas cachazas de hacer contra el chavismo todo lo que de forma aviesa hicieron contra la democracia, porque si lo hicieran ya el chavismo estaría caído. Bueno. Ojalá le hicieran lo que le hacían a los gobernantes regionales, la gente de la causa R, que eran que no le daban paz a ningún gobernante en ninguna parte de Venezuela, por el solo hecho de ser copellano. Ojalá la gente de Bandera Roja y la gente de estos grupos que ahorita dicen ser opositores, le hicieran al chavismo todo lo que le hicieron a Carlos Andrés Pérez. Ojalá se lo hicieran algún día. Yo los invito a que recuerden todas las cosas que hacían cuando quemaban 5 carros a la semana en cada ciudad donde había una universidad. 5 carros a la semana, Neomar Hernández, de gente común y corriente. Mira. Autobuses quemados, chicos. Se nos acabó el tiempo.
Oye, entonces aquí, o sea, no, ay, ¿por qué será que ahora las condiciones son peores y no ha ocurrido otro sacudón? Te va a escribir Luis Trincado indignado. Pregúntale a Puertaponte. Te va a escribir Luis Trincado indignado, te va a escribir Andrés Velázquez indignado. No, señor. Yo no he dicho que Luis Trincado, ya vienes a buscar todo Luis Trincado para malponerme con él. Te va a escribir Douglas Bravo, te va a escribir toda esa gente. Nos vamos por el día de hoy, gracias. Pregúntenle a Gabriel Puertaponte por qué habiendo las mismas condiciones no ocurre. Eso es todo lo que hay que hacer. Nos vamos por hoy, gracias por estar allí, nos vemos nuevamente mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.